Buenos días, queridos alumnos. Continuamos entonces con esta introducción a la psicología humanista existencial. Hemos revisado en la primera parte de la clase los antecedentes filosóficos eh, más grandes, ¿cierto? Que son los que tenemos acá en pantalla. Existencialismo, fenomenología, filosofía ontológica y religiones o pensamiento oriental, ¿cierto? Un pequeño paréntesis a propósito de lo último. Muchas otras ideas orientales, eh, por ejemplo, también la idea de esto de las energías, la idea de los chakras, de la reencarnación, del karma y otros conceptos que también se unen con conceptos cosmológicos celtas y de otras partes del mundo, se reúnen en lo que muchas veces conocemos como el New Age, eh, que tiene que ver con el uso de algunos inciensos, con creer en muchas cosas como del karma, de la vida, con ver el tema de las energías, los cuerpos, cuerpos sutiles, viajes astrales. Hay toda una temática allí que, como ustedes van viendo ya, está muy ligada a la psicología humanista. Muchos psicólogos humanistas le gusta tener sesiones con incienso, o te va a hablar de la limpieza de los chakras, o te va a tratar de convencer también, te va a sugerir que hagas tratamiento de Reiki, limpieza de energía, reflexología y otras cosas más, porque son casi primas. Eh, lo comento porque también esto es un rasgo que muchas veces tienen los psicólogos humanistas. Esta mirada como de lo espiritual, pero más que de una religión concreta, como de una mezcolanza de distintos aspectos que se pueden considerar como New Age. Ahora sí, cierre el asterisco al margen, sigo adelante. Eh, Abro paréntesis, una pequeña aclaración. No hay una cosa así como una única psicología humanista. Hay psicólogos humanistas que postulan distintas cosas. Sin embargo, hay algunos aspectos en común. De esos aspectos en común yo voy a hablar ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay en común en cuanto a los psicólogos humanistas? Van a cuestionar a la psicología y a la sociedad. A la psicología la van a cuestionar el método científico, van a decir que es absurdo querer entender el fenómeno de lo humano en base a mediciones y experimentos. Van a decir que es una manera equivocada de tratar de entender el fenómeno de la vida humana. ¿Cómo puede ser posible? Y esto es una crítica a quién? A los conductuales, eh, que como vimos, tratan de entender todo bajo la luz del método científico. También van a criticar el determinismo. ¿Qué significa criticar el determinismo? ¿Qué es el determinismo, perdón? Consiste en la idea de que todo fenómeno humano y psicológico se puede explicar como determinado por una causa anterior. Por ejemplo, si yo soy profesor es porque cuando chico mis papás me felicitaban cada vez que yo explicaba algo. Entonces, el que yo sea profesor hoy día quedó determinado por lo que yo viví. ¿O eh, por qué me gusta el Colo-Colo? Bueno, me gusta el Colo-Colo porque cuando chico, o sea, todo tendría una explicación. El psicoanálisis es una doctrina especialmente determinista. Todo lo que ocurre es por algo. No hay espacio para la casualidad. Todo, absolutamente todo, obedece a la ley de acción y reacción, causa y efecto. Los psicólogos humanistas van a cuestionar esto porque para ellos el aspecto central es la libertad humana. Y la libertad humana no conoce determinismo. Ellos van a decir, el hombre, el ser humano es libre. Y por lo tanto, no importa lo que haya vivido, lo que le haya pasado, puede escoger. Y nada le determina.
sea, critican a diestra y siniestra, a los cognitivos conductuales y a los psicoanalistas. Golpe para allá, golpe para allá. A la sociedad, ¿qué le van a criticar? Van a criticar que hay una alienación, que el hombre ha sido consumido por las guerras, por la producción en masa, en la cual el producto final no es el resultado del trabajo de un artesano que se reconoce en él, sino que cada uno hace una pieza. Hay una especie de alienación del ser humano y su capacidad de trabajar y de realizarse, más aún con toda la tecnología. Esto es lo que criticaba tanto Heidegger. También critican el individualismo, que también tiene que ver con sistemas capitalistas y con una mirada excesivamente centrada en el propio bienestar. Van a criticarlo diciendo que en realidad el ser humano está hecho para vivir como un colectivo, para que pensemos unos y otros. Los psicólogos humanistas van a recatar el concepto de amor, el concepto de vivir en comunidad y en comunión, el concepto del otro, el concepto de juntos, del somos, en contraste con el esto es lo mío, esto es lo tuyo. Van a criticar también la destrucción, especialmente la destrucción que viene de las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, a las cuales van a criticar demasiado. Los psicólogos humanistas van a promover world peace, paz del mundo, pacifismo. De ahí que también abracen muchas veces las causas hippie. Y de ahí que, por ejemplo, cuando la próxima semana vean a Fritz Perls, van a ver en él un verdadero hippie, que dicen hagamos el amor y no la guerra, que consumen marihuana. Sí, también los psicólogos humanistas van a explorar el consumo de sustancias. Finalmente también los psicólogos humanistas van a criticar el daño a la ecología del planeta, la extinción de las especies, y esto mucho antes de que supiéramos que estábamos en un calentamiento global y en una crisis ecológica a nivel mundial. Ellos ya criticaban los desechos, las plantas, los vertederos, la producción, la destrucción de la naturaleza. Ya estaban criticando y pidiendo los psicólogos humanistas una mirada más cariñosa del entorno, de lo que hoy día se podría conocer como nuestra casa común. Entonces, retomando los principios de antes, ¿cuál va a ser el punto de partida? Y aquí vamos viendo cómo se va aterrizando. El punto de partida de los psicólogos humanistas es la experiencia inmediata, la fenomenología de lo que siento. La experiencia subjetiva aquí y ahora, la primera persona, el yo, lo que me pasa aquí. Esto ya se los dije. Esto también se lo expliqué recién. Hay un antideterminismo. El hombre es libre y debe hacerse cargo de sus decisiones. ¿De dónde viene el hacerse cargo de sus decisiones? Sartre, ser responsable. Y también la libertad. El hombre es libre, no es determinado. Existe y luego es. Antirreduccionismos. Los atributos propiamente humanos, es decir, que nos caracterizan como seres humanos. Por ejemplo, la compasión, la autoconciencia y la creatividad son fenómenos primarios, es decir, originarios que nacen del ser humano y no son derivados de otros fenómenos o motivaciones más básicas. ¿A quién le están pegando un palo con esto? ¿Tiene nombre y apellido? ¿A dónde va la bazuca? ¿Para quién fue? Los conductistas cognitivo-conductuales. Mm, mm. Ah, Freud A ver, dice en el texto. están pegándole un palo a Freud. Por supuesto, Freud decía, por ejemplo, que todo producto cultural, creativo, artístico, en realidad es una sublimación de un impulso sexual. O sea, toda esta creatividad es un fenómeno secundario. ¿Qué sería lo primario para Freud? El eros, la libido. Estos psicólogos humanistas que fueron formados como psicoanalistas se rebelan, dicen, no puede ser que estos fenómenos que nos identifican como seres humanos sean considerados fenómenos secundarios. No, señor, nosotros los vamos a considerar como fenómenos primarios
irreductibles a otras motivaciones ocultas. Miren, postulan que el organismo humano tiene capacidades inherentes para el desarrollo y el crecimiento, independientes del ambiente concreto en que viva. Centrémonos en esta primera parte de la frase. Tiene capacidades inherentes para el desarrollo y el crecimiento. Los psicólogos humanistas son tremendamente optimistas acerca de la naturaleza humana. Ellos van a considerar, especialmente Carl Rogers, que el hombre es bueno y que la sociedad lo corrompe. Esto ya lo conocemos. ¿De dónde vendrá? Al tiro nos vienen las ideas de Rousseau, ¿cierto? Rousseau, el gran filósofo francés que postulaba eso, que el hombre es esencialmente bueno y en cambio la sociedad es el que lo corrompe. Por lo tanto, ¿cuál es el postulado de Rousseau? Dejemos al ser humano y a los niños que crezcan solos, porque ellos tienen interiormente, innatamente, una dirección hacia el bien. Esto se va a rescatar absolutamente por los psicólogos humanistas que van a decir que el organismo humano viene ya con todo lo necesario. Lo que faltaría es despertarlo. De ahí que los psicólogos humanistas no enseñen nada a sus pacientes, sino que ayudan a que sus pacientes mismos descubran la sabiduría interior que traen. Es interesante el giro, porque es decir, yo confío en las propias capacidades del paciente para que el paciente saque lo que tiene dentro. Yo confío en sus capacidades. Todo lo contrario del psicoanálisis, que no confía nada en el ser humano, que piensa que el ser humano, dejado a su libre arbitrio, se corrompe. Aquí hay una confianza en la bondad del ser humano. Segunda parte de la frase. El ambiente puede favorecer o retraer el crecimiento. Claro, un mejor ambiente, por ejemplo, donde se me permite ser yo mismo, me favorece. Un ambiente represivo, donde me dicen que todo está mal o me dicen lo que tienen que hacer, no favorece mi crecimiento ni mi propia capacidad de descubrir el bien interior que yo traigo. Así lo postulan. ¿Qué más postulan? La persona es una totalidad única. Y fíjense que cuando dicen de totalidad, ya están otro palo para Freud, porque Freud tendía como a psicoanalizar. ¿Y qué significa análisis? Lo contrario a la síntesis. Significa dividir, desmechar, deshilar, separar. Él Analizar la dividía en grupos, ¿no? significa dividir. Freud dividía, decía el psiquismo, aquí está el ello, el superyo, el yo, dividido, divide. Los humanistas dicen, no somos eso. No somos una mezcolanza de personajes interiores que luchan entre sí. Somos una totalidad única. Cada una de nuestras partes tiene que ser vista, dicen, en relación dinámica con las otras partes. O sea, hay un todo que no podemos perder de vista. Y si descubrimos o si vamos a describir una parte, tengámoslo claro, es una parte en relación a un todo. Pareciera a ratos que la teoría de Freud o incluso la cognitivo-conductual somos como una especie de mosaico de deseos y de ideas. Los humanistas luchan contra esa mirada que divide al ser humano. Postulan una mirada total, unificada, unitaria. De ahí que los psicólogos humanistas, como dice aquí en la diapositiva, sostengan que no tiene ningún significado estudiar las partes aisladas, las unas de las otras. Hay que estudiarlas siempre en el contexto del todo, del holos, la mirada holística, que significa total, unitaria o integral también se podría llamar. ¿Qué otra cosa sostienen? Miren, la naturaleza humana nunca puede ser enteramente definida. O sea, por más de que tratemos, hay un misterio, hay una especie de espacio en el ser humano que jamás terminaremos de describir y de entender. Hay un espacio como para decir que el misterio del humano no es enteramente penetrable. Siempre hay un espacio
para lo desconocido, para asombrarnos. En otras palabras, nunca vamos a conocer al ser humano completamente como conocemos a un objeto. Por ejemplo, este computador que yo lo podría desarmar parte por parte hasta haberlo entendido todo. No, el ser humano, una vez que lo hemos terminado de estudiar, en realidad todavía no hemos ni siquiera empezado. Hay un misterio, estamos delante de una persona, de un misterio humano que no podemos abarcar del todo. ¿Qué más? Por supuesto, los humanistas van a pensar que la naturaleza humana es distinta a la naturaleza de los animales. Esto lo había dicho Aristóteles hace infinitos años atrás, cuando decía que está el alma vegetal, el alma sensitiva y el alma racional. Y decía que las plantas tenían alma vegetal solamente, los animales tenían un alma que tenía lo sensitivo y lo vegetal, y el ser humano, distinto a todos los animales, tenía la dimensión humana y también reunía o sintetizaba lo animal y lo vegetal. Pero que había sido puesta en duda también por Papi Freud, por Tata Freud. Perdón, es Tata Freud, porque nuestro papi es Alport. Tata Freud lo había puesto en duda cuando decía que en el fondo no éramos más que instinto, que ello. Básicamente, para Freud, somos como animales que piensan un poco más, pero en el fondo, animales. Los humanistas, bueno, y también los cognitivos conductuales algo parecido pensaban, porque hacían experimentos con animales para discernir qué era el ser humano. Entonces, los humanistas dicen, paren de lesear, con otras palabras, paren de lesear. Los seres humanos somos derechamente otra cosa, tenemos una naturaleza distinta. ¿Qué más van a sostener? Los valores que guían la vida son propios del ser humano, de su naturaleza. ¿Qué escuché? ¿What? ¿Valores? 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 Ni Freud hablaba de valores, ni los cognitivos conductuales hablan de valores, ni tampoco los sistémicos. Esos son los únicos que hablan de los valores. Valores como el amor, la belleza, la justicia. Son propios del ser humano, brotan de su naturaleza. Ya esto ya lo dije, lo que viene ahora. Creen en la bondad intrínseca del ser humano. ¿De dónde viene esto? De Rousseau. La idea de que somos buenos por naturaleza. Y digo que viene de Rousseau porque esto no viene del cristianismo. El cristianismo considera que el ser humano sí es bueno, pero que tiene una naturaleza caída. O sea, debido al pecado original de Adán y Eva, habría en nosotros también una especie como de corrupción. De ahí que nosotros, siendo buenos, a veces tendamos a cosas malas. Es mucho más complejo. Para los cristianos no somos ni completamente buenos ni completamente malos. Somos buenos, pero que hemos sido un poco corrompidos por nuestro propio pecado. Y una mirada, si se dan cuenta, es más compleja. No es la de Rousseau, que dice que somos completamente buenos, ni tampoco la de, los, no me acuerdo ahora de los filósofos ingleses que de esta obra que se llama El Leviatán, donde dice que el ser humano es malo, o que el ser humano es lobo para el hombre. Me soplan Hobbes pronunciando y Hobbes, ese mismo. Entonces, tenemos a Hobbes diciendo que el ser humano es malo, tenemos a Rousseau y a los psicólogos humanistas diciendo que el ser humano es bueno, y está la postura cristiana que está como al medio, porque dice el ser humano es bueno, de hecho Dios dice todo lo que creó es bueno, vio al ser humano y dijo es muy bueno lo que cree, pero después el ser humano cae en el pecado original y se corrompe en su naturaleza, de ahí viene la tendencia al pecado. Si se dan cuenta, la mirada cristiana tiene algo de las dos. Es bien interesante porque no es ni la una ni la otra. Pues bien, la mirada de los psicólogos humanistas no es cristiana precisamente, sino que es rusoniana. Creen sinceramente en la posibilidad de alcanzar la felicidad y un mundo mejor. Es decir, creen que las utopías son posibles. Creen que podemos lograr una especie de felicidad terrenal, una especie de mundo bien organizado en la cual vamos a ser felices. Una especie de paraíso en la tierra. Se cree posible alcanzar. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos buenos. Y si somos buenos, ¿por qué no vamos a poder lograr entendernos? Les voy a leer, leamos juntos esta declaración, que es la declaración
fundacional de la psicología humanista, que está recogida en el primer libro de psicología humanista, que se llama American Association of Humanistic Psychology. En este primer libro de psicología humanista se postuló lo siguiente, y esto nos va a ayudar a entender bien, a ubicarnos donde estamos. La psicología humanista es más que un área o una escuela. Es fundamentalmente una orientación hacia la psicología como un todo. Está por el respeto del valor de la persona, respeto por la diversidad, abiertos hacia la exploración metodológica y un interés en la exploración de nuevos aspectos del comportamiento humano. Como la tercera fuerza en la psicología contemporánea, está interesada en tópicos que tienen muy poco espacio en los actuales sistemas y teorías psicológicos. Por ejemplo, amor, creatividad, cinismo, crecimiento personal, satisfacción de las necesidades básicas, autorrealización, valores superiores, el ser, ontos, ¿cierto? Llegar a ser, espontaneidad, juego, ¿what? Humor, afectividad, naturaleza, simpatía, ego, trascendencia, objetividad, autonomía, responsabilidad, significado, experiencias trascendentales, experiencias PIC y otros conceptos relacionados. Fíjense en esta declaración. Estamos hablando de conceptos que el psicoanálisis ni siquiera menciona, ni los cognitivos conductuales. ¿Cómo que hacía falta? Por favor, que alguien me hable de lo humano, que alguien me hable del amor, de la creatividad, del juego, del humor. Claro, los psicólogos humanistas ven que aquí hay como un vacío, hay algún nicho, y se instalan acá. En honor a la verdad, este nicho o este vacío era propio de la psicología contemporánea. ¿Y por qué digo contemporánea? Porque hay otras psicologías no contemporáneas, psicologías anteriores, por ejemplo, psicologías que estaban comprendidas o conocidas como éticas, que sí abordaban estos temas, pero que nunca fueron consideradas como parte de la psicología contemporánea. Lo digo esto porque hay psicólogos muy importantes como Erich Fromm, que es psicoanalista y humanista a la vez, quien plantea, por ejemplo, que la obra de Tomás de Aquino es una verdadera psicología de tomo y lomo. Lo que pasa es que, decía Erich Fromm, está comprendida en un sistema teológico y era conocida como ética moral, pero en realidad, mirada con los ojos de la psicología actual, decía Erich Fromm, es una verdadera y completa psicología de tomo y lomo. Bueno, ustedes han entendido que en esta escuela de psicología tenemos mucho cariño por la mirada y la psicología de Tomás de Aquino y también de los clásicos de la filosofía. Y nuestra escuela tiene la postura de tender un puente, de mirar todas estas miradas, de tenerlas todas en cuenta y rescatando lo que hay de lo antiguo y de lo nuevo, llegar a una mirada integral de la persona. Así que aquí hay algunos temas que tenemos en común. Esta, en líneas generales, es la mirada de la psicología humanista en su conjunto. Quisiera escucharles qué opinión surgen o qué dudas surgen respecto de esto que he expuesto hasta acá. Profe, hola. Al chat. Ya, hay dos personas que quieren hablar. Partamos por Paulina Sepúlveda y después por Fernanda Mena. Adelante, Paulina.
Profe, que me queda la duda de que esta psicología humanista o tercera fuerza corresponde así como más o menos a lo que vendría siendo una psicología más integral de la persona, como lo que, en lo que nos forman en esta universidad, más o menos, como porque recopila todos los aspectos, como que hace una mezcla. Yo lo tengo dibujado en mi cuaderno como 3 circulitos, las fuerzas unidos, y cada uno, no sé si tan así, pero pareciera que tiene un poco del otro. Esto es como Mm. más integral, ¿no? O sea, efectivamente, Paulina, la pretensión de la psicología humanista es ser más integral, como decíamos, que mira al ser humano total. Ahora, Mm. ¿por qué es importante este capítulo que hemos visto conmigo al principio de los antecedentes filosóficos? Porque la manera de la psicología humanista de entender la totalidad o de entender la libertad no son la misma manera de entender la totalidad y la libertad, por ejemplo, de Tomás de Aquino o de la psicología integral de la persona. Son diferentes. Ambos hablan de la misma palabra, libertad. Pero, por ejemplo, desde Sartre la libertad se da en un ser que no tiene esencia. Desde Aristóteles o San Agustín u otros pensadores, la libertad humana se da en el contexto de una naturaleza. O sea, hay libertad, pero la libertad es restringida. Fíjate que aquí hay un contrapunto interesante. Dos palabras iguales, libertad, libertad, pero que en un caso con la psicología humanista se entiende como una libertad total, y en la psicología integral de la persona se entiende la libertad como una libertad grande, pero restringida porque depende del modo de ser propio del ser humano. Lo mismo con conceptos como, eh, por ejemplo, a ver, déjame pensarlo bien. Eh, por ejemplo, este concepto de la bondad del ser humano. La psicología humanista piensa que el ser humano es bueno intrínsecamente y que solamente puede tender al bien. Es la sociedad la que lo corrompe. La psicología integral de la persona es más bien deudora del pensamiento que considera que en el ser humano hay una naturaleza buena, pero que también está la tendencia hacia el mal. Se dan ambas cosas. Y en ese sentido es más complejo Ah, el ser humano. Eh, en ese sentido, se hace deudora del pensamiento occidental, donde el ser humano digamos, es bueno y malo, tiene potencialidad para hacer el bien y para hacer el mal. No es ni rusoniana ni seguidora de Hobbes. Entonces, fíjate que aunque tenemos palabras semejantes con la psicología humanista, incluso la idea del interés por lo humano, por la persona, cuando uno entra a hilar fino en los conceptos, no los entendemos exactamente igual. Aún así, hay muchas cosas en las que hay mucha buena sintonía, porque la psicología humanista se interesa, por ejemplo, por el amor. También la psicología integral de la persona ve en el amor una de las cumbres de la vida. Ambas se interesan por la amistad, por la creatividad y consideran que son fenómenos que no se pueden reducir a pulsiones. Tanto la psicología humanista como la integral de la persona hacen alguna crítica al psicoanálisis, pero ojo, la psicología integral de la persona también rescatará elementos del psicoanálisis y también va a criticar a la psicología cognitivo-conductual, pero también va a rescatar elementos de la psicología cognitivo-conductual. La psicología integral de la persona es un metamodelo que tiene por vocación rescatar lo que tiene de verdadero y de sano la psicología humanista, la psicología del psicoanálisis, de la cognitivo-conductual e incluso la sistémica. Por eso es que sí, hay coincidencias entre lo humanista y lo integral de la persona, pero son coincidencias en algunos aspectos, no son exactamente lo mismo. ya. Muchas gracias, profe. De nada. Fernanda Mena, tú también querías comentar algo, ¿no? Sí, profe, es que como nombró como lo de Dios y eso, ¿cómo lo ve la psicología humanista en sí? Como,
No sé si me entiendes la pregunta. Sí, la psicología humanista... Porque hizo como un debate en el chat muy bueno, Mm. entonces, como para saberlo. Mira, la psicología humanista está abierta al fenómeno de la religión y de lo trascendente. El psicólogo humanista valida que el paciente pueda creer en algo. No va a ser lo que hace Freud cuando uno, digamos, si alguien en la consulta de Freud le dice a Freud es que yo creo en Jesús o creo en Buda, Freud te va a decir Jesús o Buda son una proyección de tu figura paterna. No es otra cosa. O sea, Freud va a reducir el fenómeno religioso a un fenómeno transferencial. Si tú vas donde un psicólogo cognitivo-conductual y le planteas el tema de la religión, te va a decir eso es un mito, te aconsejo desechar ese tipo de ideas porque no están comprobadas. Si tú vas donde un psicólogo humanista, te va a decir fantástico que tú veas que la vida tiene algo más que lo material. O sea, el psicólogo humanista está a favor de la mirada creyente, de la mirada espiritual. Si bien, como hemos conversado, más bien son afines a las miradas espirituales orientales, budismo, hinduismo, esoterismo, la mirada de los chakras, los cuerpos sutiles. Por ejemplo, hay un psicólogo humanista existencial que se llama Ken Wilber, que va a plantear 7 dimensiones de la existencia, incluyendo el cuerpo espiritual, los animales arcanos, las cartas del tarot metidas también dentro del ser. Una cuestión, una mezcolanza que puede sonar un poco extraña, pero existe, la psicología trascendental. Eh, entonces, estos psicólogos se van a interesar por los fenómenos religiosos y en general van a considerar que en los pacientes la mirada más allá de esta simple vida es un recurso. Y por lo tanto no te van a cuestionar, sino que más bien te van a decir, qué bueno que tú creas en algo trascendente y procura seguirlo. Más bien digo, eso es como en líneas generales. ¿Alguien más quiere Profe, comentar o preguntar algo sobre la filosofía humanista? profe, disculpa, ¿y qué críticas se le hacen o qué desventajas podría considerar usted que presenta este tipo de psicología o entendimiento antropológico, sustantivo, no sé, o sea, de la conformación del ser, del humanismo? ¿Qué desventajas presenta en la práctica, digamos, o no sé, teóricamente? Yo creo que la próxima clase, cuando veamos los aportes de los psicólogos principales, vamos a poder ver y quizás entender mejor en qué consiste la mecánica de las terapias y ver las críticas que le podemos hacer. Ahora, a nivel de lo que hemos hecho aquí, que es un acercamiento antropológico, filosófico, incluso epistemológico, lo que se puede criticar es esto, quizás una mirada demasiado positiva, quizás ingenua sobre el ser humano. Como que el ser humano no fuese capaz de hacer algo malo o de equivocarse. Se Claro. puede criticar eso, se puede criticar también esta idea como una libertad demasiado grande, como que casi que uno puede decidir cualquier cosa. Se podría criticar de repente, eh, se podría criticar esta idea de que todo vale, o sea, cualquier idea trascendente vale, esta mezcla con, digamos, uno podría criticar esto del New Age, que quizás es muy poco científico y que quizás como que representa más bien como una mirada bien personal, pero que se integra a esto. Se podría criticar que hay una especie de rechazo a todo lo que huela como a método científico, cuando en realidad Sí, algo de cierto y algo aporta el método científico. También este absoluto rechazo de lo psicoanalítico, cuando también del psicoanálisis tiene algo que decir sobre el ser humano, al menos de alguna dimensión. Entonces, claro, como toda sí, psicología que surge en reacción a otra, como tercera fuerza, tiene la desventaja de que como reacciona a otra, no sabe rescatar lo bueno que tiene esa otra de la cual reacciona. Hace falta
pararse desde una sana distancia para ver cómo una sale, la otra reacciona y poder mirarlas y rescatar lo que tienen ambas, por ejemplo. La psicología humanista todavía no tiene esa Pero sí, profe, esa hay un, capacidad. habrá igual, me imagino, profe, psicólogos como, o psicólogas humanistas que no sean, por ejemplo, que no echen por tierra fundamentos psicoanalíticos. ¿O sería contradictorio un psicólogo humanista que sí igual está a favor o avale terapias, por ejemplo, del psicoanálisis? Yo diría que son intrínsecamente contrarios porque parten de presupuestos antropológicos muy diversos. O sea, por ejemplo, la idea de Freud, de que todo lo que nos pasa viene de algo o que reprimimos cosas, es completamente distinta o lejana a la idea humanista, según la cual, ¿qué es o sea, que no puedes reprimir algo, porque lo que no tiene fenómeno no existe. Entonces, es delicado, porque también la atención, Paulina, esto a nivel de los presupuestos, pero cuando vayamos viendo los autores de psicología humanista la próxima clase, vamos a ver que en algunos puntos hay semejanzas demasiado grandes entre algunos planteamientos psicoanalíticos y algunos planteamientos humanistas, y vamos a decir, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y vamos a tratar de responderlo. Eso es parte de lo que estamos tratando de hacer. Eso, Muchas Paulina. gracias, profe. De nada. Vicente Flores, Fernanda Mena, en ese orden. Sí. Profe, ¿qué rescata la psicología integral de la persona de la psicología humanista? Bueno, sin duda, la mirada del ser humano como un ser que no se puede reducir a un conjunto de pulsiones, como la mirada del ser humano como una dignidad única, cada persona como única e irrepetible, la naturaleza humana como algo que nunca vamos a terminar de entender o de abarcar. Este énfasis puesto en la responsabilidad, para tomarse la vida con responsabilidad, la importancia de enfrentar responsablemente la vida y la muerte, la importancia de conceptos como el amor, la creatividad, los valores superiores, el ser. Hay mucha coincidencia. Qué interesante. Me llama la atención lo que decía la compañera antes, de si es que existe algún punto de encuentro entre, por ejemplo, el humanismo con el psicoanálisis. He dado con algunos libros que proponen cosas, pero no sé qué tan certeros sean. Entonces, igual me llama la atención eso de cómo juntar cosas. Bueno, el gran Eric Fromm, ustedes quizás habrán leído su bestseller, El arte de amar, es un psicólogo, psicoanalista, humanista de la escuela de Frankfurt. Y uno se preguntará, ¿cómo diablos lo hace? Bueno, además es psicoanalista, humanista y marxista. ¿Cómo lo hace? No tengo idea, habría que estudiarlo bien, pero él se considera a sí mismo como deudor de todos estos pensamientos, por ejemplo. Bacán poder abarcar una visión más extendida, porque igual se pueden ver cosas que no se ven con una pura postura, se me hace. Sí, Poder sí, como llegar a recovecos más rebuscados, quizás. sin duda. Y tanto en lo teórico como en lo práctico. Por ejemplo, a veces uno tiene un paciente y uno lo está mirando desde el punto de vista con que uno mira a los pacientes y de repente uno dice, ah, aquí me estanqué. Entonces uno dice, ¿qué diría Freud? Como esa típica talla que tiro, ¿qué diría Freud? Bueno, sí. Estoy mirando a mi paciente y me pregunto qué diría Freud. Y de repente me acuerdo cómo Freud pensaría al paciente y se me abren nuevas maneras de pensar. O de repente digo, ¿qué diría Rogers? Y efectivamente, tener estos puntos de vista ayudan a destrabar algún punto donde uno está como detenido en el análisis. Claro, es como un cambio de gafas, así, con distintos paradigmas, como lo que aprendimos el año pasado. Exacto. Al fin y al cabo, yo lo veo como si yo fuera un golfista y tuviera distintos palos de golf. Y el tiro que tengo que hacer es un paciente y todos son distintos. Entonces tengo que ver qué palo uso para tener un tiro en específico. Algo así como que se me ocurre. Linda metáfora. Y yo creo que así se usa a nivel de la técnica, porque cada una de estas psicologías propone técnicas distintas. O sea, a veces uno delante de un paciente
uno puede cambiar de palos, como buscar técnicas distintas, sin duda. Lo complicado es cuando uno trata de analizar a un paciente, porque el análisis de un paciente requiere que tú llegues como una mirada unitaria. Y si tú lo miras con las gafas del psicoanálisis, digamos, hay cosas incompatibles con la mirada humanista. Se Ya, contradicen. comprando. Sí. Entonces, yo diría que el principal aporte de la psicología integral de la persona, suena aquí como que yo les quiero vender la píldora, pero en verdad es que es mi manera de ver. O sea, yo tengo, quizás eso sea una limitación, no, pero es mi manera de ver las cosas. Lo lindo de la psicología integral de la persona es que consiste en un metamodelo que me ayuda a ver a la persona con todas las cosas que han dicho los otros psicólogos, pero en una mirada que es coherente, integral, que no se contradice y que tampoco me limita a usar un solo palo de golf, porque a la hora de la práctica el psicólogo integral de la persona puede ocupar asociación libre del psicoanálisis o exposición gradual de la teoría cognitivo-conductual o refuerzo positivo, o puede ocupar el reflejo que ocupa Carl Rogers. A nivel de técnica, es muy versátil la psicología integral de la persona, y a nivel de la mirada del paciente es muy contundente porque rescata los aportes de Freud, de Fromm, del humanismo, pero ordenándolos de una manera tal que termina sin contradecirse, o al menos eso se trata, de que no se contradiga. Entonces, eso es lo que yo creo que es el gran valor. Es una mirada integral, coherente, que rescata, pero que a la vez ocupa todos los palos de golf que han propuesto los psicólogos. Bacán. Muchas gracias, profe. De nada. Oye, y nos Profe, estamos acercando peligrosamente con al lo que final de decía la el Vicente, clase. Solamente quedaría... profe, Dime, Fernanda, último comentario para que después cerremos. que con lo que decía Vicente, yo conozco una persona muy cercana a mí que es psicólogo humanista y que hace psicoanálisis a través de la hipnosis. Y es súper raro porque crea esta combinación de las dos cosas que es terapia y psicoanálisis a través del inconsciente. Y es como muy raro porque se supone que estas se contraponen entre sí, Ya. pero es muy dinámico porque así uno conoce lo consciente del paciente, que es la terapia, a través de la terapia, y el inconsciente, que a través de la, de la hipnosis. Entonces, uno sabe tanto del paciente lo inconsciente como lo consciente y llega a una parte donde uno lo conoce más. Y es ahí donde como psicólogo, o sea, me produce mucha como intriga que se pueda llegar a lo que dice usted como que a la psicología integral. O sea, creo que eso es súper válido y que toma la forma de como crear una combinación de ambas psicologías para lograr en sí conocer más al paciente, como centrarse en él mucho más a fondo. Es interesante la mezcla de palos de golf. La pregunta aquí sería ¿qué es lo que entiende este psicólogo mientras aplica eso? ¿Qué es lo que entiende que está haciendo? Porque ahí se revela la mirada del paciente. ¿Me explico? Entonces, Sí, él, o sea, em, la persona lo entiende eh, como saber del paciente tanto lo que esconde, porque esconde fobias, etcétera, llega por una consulta en específico y lo que trata de hacer la hipnosis es saber de dónde se creó y después en consulta se trata de ver cómo lo supera. sí, Entonces a través de esas dos cosas eso se que tú hace la me ayuda. cuentas es palo de golf. La pregunta es si esta persona considera que existe o no existe el inconsciente, si es que considera que el paciente es bueno o malo, si considera que lo que se le ocurre al paciente hay que corregirle o hay que confiar en lo que él dice. ¿Me explico? Eso es lo delicado. Y Y profe, se ¿para explica. dónde va la cosa? Igual por eso es raro. Sí. Bueno, estimados, estimadas, em,
Déjeme, estoy preguntando si es que hay momento mentí. Pero parece que no hay momento mentí disponible. Sí hay, sí hay. ¿Sí? ¡Oh, sí hay! Apareció. Relámpagos, truenos. Vamos, pongámosle. Pongámosle. Necesito poder compartir la pantalla para presentar el... Inmediatamente. Listo, ya puedes. Oye, Ya. la cuestión.